Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en Luis XIV, en su empeño de trasladar la corte desde París hasta un palacio a las afueras, rodeado de jardines, en Versalles, consideramos que es el máximo exponente de la monarquía absoluta. El rey solo quiere vivir con sus nobles. Sin embargo, la idea de Luis XIV no era novedosa en la corte de Francia. Uno de sus antepasados, 3 siglos atrás, Carlos V, conocido como Carlos el Sabio, ya había hecho un ejercicio parecido. Había decidido salir de París y trasladar su corte a las afueras, rodeado de un gigantesco bosque, en el castillo de Vincennes. Carlos V lo hace porque tiene que huir de la revuelta de los parisinos. Curiosamente, Luis XIV de niño pasó su infancia en el castillo de Vincennes. El 19 de septiembre de 1356, el ejército francés, comandado por el rey Juan II, fue derrotado por las tropas inglesas y gasconas lideradas por el príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock, en la batalla de Poitiers, una de las grandes batallas de la Guerra de los 100 años. Juan II fue tomado prisionero y enviado a Londres. En Francia, su hijo mayor, el delfín Carlos, había de convertirse en el regente de un reino que tras la derrota militar caía en el caos. Los estados generales convocados en París y liderados por Etienne Marcel imponían su voluntad al regente, hasta el punto de que Marcel lideró el motín que, en febrero de 1358, asaltó el Palacio Real de la isla de la Cité, asesinando a 2 de los hombres de confianza del regente en presencia de éste. 3 meses más tarde, en mayo de 1358, estallaba la revuelta campesina de la Jacquerie que asoló el norte del país. La Jacquerie concluyó varias semanas después y Etienne Marcel fue asesinado por sus antiguos cómplices el 31 de julio de ese año de 1358. Pero la situación realmente no mejoró hasta que el rey Juan II regresó de su cautiverio en Londres, a finales de 1360, tras firmar el Tratado de Bretigny, donde los franceses se comprometían a entregar numerosas tierras y un rico botín a sus vencedores ingleses. En ese momento, Juan II y su hijo Carlos decidieron lanzar un ambicioso plan de construcciones fortificadas que garantizasen la seguridad de la corona, tanto ante nuevos ataques de los ingleses como ante las sublevaciones de sus súbditos. Ya para entonces, el príncipe Carlos había dejado de residir en el Palacio de la Cité y se había instalado en el Hotel Saint-Paul, cerca de uno de los torreones de la muralla, la Bastilla de Saint-Antoine, comenzada en 1356 y remodelada a partir de 1370. Esta es la Bastilla que los revolucionarios del 14 de julio de 1789 tomaron al asalto y que sería demolida algunos años después. Al desplazar la residencia al este de París, Juan II y su hijo buscaban una vía de escape en caso de peligro hacia el oriente de su reino. Y allí se encontraba el bosque de Vincennes, donde a mediados del siglo XII, otro rey, San Luis, se había hecho construir una residencia. Aunque tradicionalmente se ha considerado que era un pabellón de caza, lo cierto es que a San Luis no le gustaba cazar, y acudía a Vincennes más para su solaz. En cualquier caso, la residencia de San Luis sirvió como punto de partida para la construcción de una gigantesca fortificación, el castillo de Vincennes. Ya el padre de Juan II, Felipe VI, había comenzado a construir una gran torre de homenaje en Vincennes, un donjon, pero no había pasado del nivel de cimentación. Había de ser Juan II quien ordenara, a partir de 1361, la continuación de los trabajos de la Gran Torre. Pero Juan II no vería el fin de su proyecto. En 1364, incapaz de cumplir los compromisos adquiridos en el Tratado de Bretigny, regresó a su cautiverio en Londres, donde moriría ese mismo año. Las obras de Vincennes quedaron entonces en manos de su hijo, ya coronado rey, como Carlos V. La gran torre de Vincennes se hizo rápidamente, pues para 1370 ya estaba concluida. Carlos V quiso tener a la vez una buena fortificación donde protegerse, pero además una residencia lo más confortable posible para los estándares de la época. Para estar seguro, alrededor de la torre hizo construir un profundo foso, que era cruzado por un puente levadizo que llevaba hasta la muralla exterior de la torre. Una vez allí,
Había que subir por uno de los torreones de esa muralla que conducía a un nuevo puente levadizo que, este sí, daba acceso al segundo nivel de la torre. Esta torre tenía planta cuadrada con torreones en los ángulos. Al torreón situado al noroeste se le añadió un quinto torreón donde se instalaron las letrinas. De esta manera, cada piso de la gran torre disponía de su excusado. El torreón sureste, a su vez, contenía la escalera noble que permitía comunicar las diferentes plantas. Junto a este torreón, encastrada en los gruesos muros, estaba una segunda escalera, la de servicio. Cada piso contaba con una gran chimenea en la sala principal y otras chimeneas más pequeñas en las estancias menores para caldear los ambientes en los fríos inviernos. La planta baja, a la que hoy se puede acceder desde el patio, pero que en el pasado no era posible, recordemos que para garantizar la seguridad de la torre solo se podía entrar por el puente levadizo del segundo nivel, pues bien, esta planta baja era el espacio para las cocinas y los almacenes. En el segundo nivel, por donde sí se entraba a la torre, servía además como sala de consejo y por tanto era el espacio más público del castillo. A partir de ahí, el resto de las plantas eran las habitaciones del rey y de su familia. Destaca el tercer nivel, que era el que utilizaba Carlos V de forma regular. Además de la sala principal, disponía de una capilla, posiblemente en el torreón noreste, a la par de la cual se encontraba una pequeña estancia, donde quizás albergara el tesoro. Pero además hizo dividir el espacio que le correspondía de la torre de las letrinas, colocando a un lado su excusado y al otro un pequeño estudio, separados ambos ambientes por una chimenea. El sobrino de Carlos V, Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, repetiría una disposición similar en la torre que él se hizo construir en París 40 años más tarde, colocando una chimenea entre el área de la letrina y la estancia noble. Para rematar esta gran torre de Vincennes, además de todos los elementos de fortificación y confort citados, Carlos V aún ordenó rematar la obra con algunos detalles decorativos, como los grandes matacanes corridos que pueden verse en la coronación del edificio, unos matacanes que ya habían perdido su carácter poliorcético, que tenían un valor sobre todo ornamental. Esta moda iría expandiéndose por otros castillos de finales del siglo XIV y en especial durante todo el siglo XV. Al concluir la construcción de la Gran Torre, Carlos V decidió ampliar de forma notable el castillo. Primero, haciendo construir una nueva muralla que había de rodear tanto la nueva torre como la antigua residencia de San Luis. Una gran muralla que se levantó a partir de 1373 y que ya debía estar concluida para 1380. El resultado fue una fortificación que encerraba 6 hectáreas de terreno. Pero además, en esta muralla incluyó 9 torres, 3 en la cara norte, 3 en la este y 3 en la sur. No se colocó ninguna torre nueva en la cara oeste porque ahí es donde estaba la gran torre de Carlos V. Cada una de estas 9 torres nuevas fue acondicionada como la del homenaje, para que a la vez sirvieran como elemento defensivo, pero también como espacio residencial. De todas ellas, la mejor conservada es la torre de la ciudad, la Tour du Village, la entrada principal al castillo, que fue la única que no fue cortada a comienzos del siglo XIX, cuando, en los tiempos de Napoleón, se decidió acondicionar el castillo para la artillería. Esta ampliación del castillo, de las 6 hectáreas, tenía por objeto hacer de Vincennes no solo una residencia para el rey, sino un lugar donde trasladar a toda la corte y así alejarla de los riesgos de las turbas parisinas, al tiempo que conseguían el acomodo placentero del bosque de Vincennes que rodeaba el castillo. En definitiva, la antesala de los futuros palacios de los siglos XVII y XVIII rodeados de grandes jardines. Para completar el traslado de la corte, Carlos V también había previsto levantar un poblado para los servidores de sus oficiales, en realidad el origen de la actual ciudad de Vincennes, algo que aún se puede distinguir en el entramado urbano de esta ciudad, puesto que se pueden apreciar una serie de manzanas al norte del castillo, que quedan encerradas en un rectángulo de unas dimensiones muy similares al propio castillo. Este nuevo poblado quedaba organizado a partir de una calle principal norte-sur, que es la actual avenida du Château. En 1643 murió el rey Luis XIII. Su hijo Luis XIV solo tenía 4 años en ese momento.
El reino quedó en manos de la madre de Luis XIV, Ana de Austria, la hermana de Felipe IV de España, y del cardenal Mazarino. Pero la inestabilidad política se fue apoderando de Francia hasta que estalló la Fronda en 1648, primero como una revuelta popular y a partir de 1650 como una sublevación de los nobles. Los regentes lograron controlar la Fronda en 1652 y en ese momento el cardenal Mazarino decidió trasladar la corte al viejo castillo de Vincennes, aquel que había construido Carlos V 300 años atrás, y le pidió al arquitecto real Levaux que construyera sendos pabellones, uno para el rey Luis XIV y otro para la reina madre Ana de Austria, con objeto de modernizar las instalaciones. De esta forma, Luis XIV pasaría parte de su adolescencia en Vincennes, en aquel castillo que hiciera su antepasado Carlos V, ese Carlos V que había salido de París huyendo de las revueltas de Etienne-Marcel y de la Jacquerie, como el propio Luis XIV había dejado París tras la Fronda. No tenemos constancia de que Luis XIV dijera que la idea del Vincennes de Carlos V le influyó a él mismo a la hora de llevarse su corte fuera de París a un nuevo palacio, el de Versalles, rodeado de jardines por doquier. Pero es innegable que cuando vemos el modelo de Versalles de Luis XIV no podemos dejar de pensar que esa idea ya estaba en el castillo de Vincennes de Carlos V.